Continuamos con La Noche. Muy bien, entramos en la parte final del programa La Noche, hoy con un programa especial, con un invitado exclusivo con el cual tuvimos la oportunidad de dialogar hace unos cuantos minutos. Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura 2010, está en Venezuela y está haciendo ácidos comentarios, fuertes cuestionamientos al régimen de Nicolás Maduro, que están generando eco no solamente en Venezuela, sino en el resto del continente americano. También tuve la oportunidad de preguntarle su visión frente a la influencia que tiene el régimen de los hermanos Castro, el régimen de la dictadura cubana, no solamente en Venezuela, sino en el resto de América Latina. Escuchemos la respuesta que nos dio a este interrogante que le planteamos. Yo no creo que estén muy vivos en América Latina. Creo que en América Latina hay una conciencia de que la revolución cubana ha fracasado estrepitosamente, que es un país que en cierta forma está, bueno, no viviendo, sino sobreviviendo gracias a la generosidad un tanto irresponsable de Venezuela, que mantiene vivo a un semicadáver como es la economía cubana. Yo creo que el modelo cubano, que en los años 60, 70 del siglo pasado fue tan atractivo para tantos jóvenes, hoy día no lo es sino para grupos minúsculos y completamente divorciados de lo que es la realidad latinoamericana contemporánea. Solo en Venezuela Cuba sigue ejerciendo un enorme poder, porque yo creo que el comandante Chávez pues tuvo una especie de ilusión con el modelo cubano, y es un modelo que en cierta forma lo resucitó él con su carisma, con su entusiasmo, con su dinamismo, pero creo que esa ilusión, ese mito, esa leyenda, hoy día incluso en Venezuela tiene muy poca vigencia, y que los venezolanos ven detrás de ese modelo pobreza, dictadura, aislamiento, incomunicación, atropellos a los derechos humanos. No, yo creo que tanto Cuba como Corea del Norte, que son los dos únicos países comunistas que quedan en el mundo, pues son dos anacronismos que demuestran patéticamente las consecuencias que tiene una utopía socialista y populista de esa índole, ¿no? Señor Franz Mora, en los Estados Unidos, ¿representa Cuba esa utopía socialista que nunca se concretó y cuyo, digamos, reflejo más latente en ese momento es Venezuela, como lo plantea Mario Vargas Llosa? No, no, nada que ver, Jefferson. Como dijo el escritor, realmente nadie habla en serio del modelo cubano, ni siquiera el modelo venezolano, pero sí de una manera muy práctica. Hay que reconocer que el gobierno cubano está dando una ayuda muy importante al gobierno de Venezuela. Yo creo que hay hasta más influencia, más dependencia por parte del gobierno venezolano de los cubanos. Hemos visto que, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas venezolanas, donde había cierta resistencia en cuanto a la presencia de los cubanos, creo que los cambios, las purgas, la partidización que hemos visto realmente han aislado a esos elementos de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que hay una dependencia psicológica, además, sobre Cuba en el mismo gobierno de Venezuela. Y, por supuesto, por parte de Cuba tiene unos intereses económicos, pero sumamente importantes. Como todos sabemos, Cuba recibe 100,000 barriles de petróleo todos los días de Venezuela, que viene siendo unos 60-65% de lo que consume el gobierno cubano. Se imagina uno si mañana desaparece esos 100,000 barriles, Cuba tendría que comprar ese petróleo a más de $100 el barril en el mercado, ¿no? Así que cualquier cambio en Venezuela que podría obstaculizar o terminar esa ayuda petrolera tendría consecuencias muy graves para el gobierno cubano. Señor Franz Mora, en ese planteamiento que usted hace, ¿cree usted que en este momento el último respiro de esta dictadura cubana depende del sostenimiento de Nicolás Maduro en el poder? Bueno, yo creo que en duda es una dependencia y una ayuda, pero muy importante. Yo no quisiera decir que el gobierno cubano terminaría el día próximo, porque vimos en la Unión Soviética, donde existía durante la Guerra Fría ese mismo nivel de dependencia,
Muchos pensaron cuando se derrumbó el muro, se terminó la Unión Soviética, se terminaron los subsidios, hubo una retracción, un decrecimiento en la economía cubana de un 35%. Muchos pensaban en ese momento que era el fin del gobierno cubano, y el gobierno cubano superó y sobrevivió ese momento. Pero no hay duda que si mañana termina este subsidio petrolero, las implicaciones, las consecuencias, y más que nada las consecuencias, los cambios económicos que está haciendo Raúl Castro en Cuba tendrían muy importantes. Señor Williams Dávila, diputado de oposición, a propósito de esas declaraciones que nos entregó Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura 2010, ¿cómo le podemos describir a nuestros televidentes la influencia real, el impacto real que tienen los hermanos Castro en este momento en el régimen de Nicolás Maduro y en la forma como él está enfrentando esa crisis de gobernabilidad que, bueno, en los últimos tiempos ya completa más de 2 meses? Sí, por eso hablé al principio del programa de una lucha por la segunda independencia o por una nueva independencia nacional, porque estamos en esa lucha de independizar el país. Parece mentira en pleno siglo XXI, ¿no? Los servicios de notaría, los servicios de registro, los servicios de inteligencia militar, organizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la gerencia de la energía eléctrica, por ejemplo, está en manos de cubanos. Yo, por ejemplo, veo esa represión tan fuera de lo que uno vio contra los estudiantes y contra la población de parte de elementos de la seguridad del Estado, que no es el comportamiento típico del venezolano. Incluso me tocó a mí hablar con una persona que es de la Guardia en un momento de esos de represión y le pregunté, ¿usted de dónde es? Ella no me respondió, era una mujer. Al final me dije que yo no soy de aquí. Entonces uno ve la penetración cubana en todos esos espacios de represión hoy día por una razón muy sencilla, porque Venezuela siempre tuvo manifestaciones y los organismos de seguridad supieron manejar de alguna manera esas cosas, pero es que ahorita vemos un comportamiento que solo una asesoría cubana en un país que no conoce democracia puede desarrollarlo de la forma como lo están haciendo estos elementos en Venezuela. Por otra parte, hay una dependencia, diría yo, de una utopía, de una ilusión ideológica. Uno lo ve en el Congreso o en la Asamblea Nacional, en los discursos de los diputados del gobierno, como que si realmente estuviesen viviendo el paraíso del socialismo, como que si Fidel Castro hubiera apenas llegado al poder hace unos días a Cuba, ¿no? Hay esa especie de situación de confusión, pero que ya en la misma Cuba, el gobierno de los hermanos Castro, en este caso de Raúl Castro, se da cuenta, porque ahí aprobaron ya la ley de inversiones extranjeras, se están dando cuenta de la realidad que incluso Venezuela no es tan segura, o sea, le genera ciertas certidumbres a ellos, o ciertas incertidumbres a ellos. Señor Franz Mora, en los Estados Unidos, su secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, quiero, para finalizar, que preguntarle sobre lo que afirma Vargas Llosa. Él dice en su análisis de la influencia que tienen los cubanos, que tienen los hermanos Castro en el continente, dice que esa influencia es fuerte en Venezuela, pero que en el resto del continente no lo es. Entonces, ¿cómo explicar esa asidua presencia de presidentes en la última cumbre de la CELAC que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, en la cual prácticamente lo que hizo el presidente cubano Raúl Castro fue transferir pues, el mando de este organismo regional? ¿A qué se debe ese reconocimiento que continúan dando los mandatarios del continente americano al régimen cubano? Bueno, no creo que la presencia de todos los presidentes en la cumbre fue un reconocimiento del gobierno cubano. Lamentablemente fue una visita, una cumbre de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, y muchos de los presidentes o mandatarios se vieron comprometidos en atender o asistir a esa conferencia, pero realmente la declaración final que se hizo, donde se habla de aceptar y reconocer la importancia de la democracia representativa, fue para mí un acto de hipocresía, que fue muy, como digo yo, lamentable. A algunos gobiernos, algunos presidentes, como el expresidente Piñera, creo que se portó bastante bien, pero lamentablemente era una cumbre que se daba en Habana, pero una cumbre donde los países o los gobiernos latinoamericanos sienten que es un espacio latinoamericano para ellos dialogar, y tuvieron que ir a La Habana, pero realmente la declaración final fue muy lamentable.
Señor Fran Mora, yo le agradezco que nos haya acompañado desde los Estados Unidos, matizando y poniendo en contexto cada una de esas declaraciones que nos entregó el escritor Mario Vargas Llosa. Fran Mora, ex subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Señor William Dávila, diputado de oposición venezolano, gracias por estar en nuestros estudios y seguiremos conversando con usted ya cuando llegue a Caracas para continuar conociendo pormenores de ese diálogo que adelanta la oposición o algunos sectores de la oposición con el régimen de Nicolás Maduro. Yo diría ya que es la oposición, o sea, hay diferentes tácticas, pero algo dijo el señor Mora que es bueno aclararlo, ¿no? O sea, la percepción que de repente la oposición esté dividida. No, no es así. Yo creo que hay elementos tácticos, pero hay un concepto muy claro que está siendo definido y está siendo desarrollado por toda la oposición desde el punto de vista político. Es el rescate de la democracia, es el respeto de las vías democráticas pacíficas y constitucionales, y la oposición dio un paso. Le toca ahora al gobierno, le toca a Maduro desatarse o simplemente ser molido por el trapiche de la historia. Diputado William Dávila, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que escriban en Twitter, @ntn24, @segurizatiNTN24, @JeffersonNTN24 y al Twitter oficial del programa La Noche, @LaNocheNTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.